Llega un momento en la vida en la que parece que lo pierdes todo, a tus mejores amigos, tu paz mental y tu noción de lo que es real y de lo que no. Es difícil creer que hubo una época en la que Santiago, Andrés, Osvaldo y yo siempre estábamos juntos. Me hace pensar en pequeñas decisiones que de haberlas ejecutado diferente, quizá nos habrían llevado por mejores caminos y resultados. En la preparatoria todo era más fácil. Santiago y Andrés siempre estaban al frente de todo lo que hacíamos, y Osvaldo y yo le dábamos un sentido más real a las cosas. Creo que al ser la única mujer del grupo en ese entonces, me ayudaba a centrarlos un poco. Andrés siempre se preocupó demasiado porque fuéramos un grupo unido. Santiago tenía una necesidad de destacar, y Osvaldo era más independiente, menos clavado. Eso me dejaba a mí el papel de la que tenía que adaptarse a sus diferentes personalidades. La universidad cambió todo. Santiago se enamoró de mí y pese a mis renuencias iniciales, acabé enamorándome de él también. Quizá eso fue un error. No dejo de pensar que él podría seguir vivo si su corazón lo hubiera llevado a otra persona. Nunca lo sabré. Y una parte de mí está feliz de que pudiéramos vivir eso. Y es que era claro, Santi era el núcleo en torno al cual todos girábamos. Creo que gracias a ese noviazgo que él y yo tuvimos, pude entender mucho mejor nuestra dinámica como grupo, de una forma que los demás jamás podrán comprender. Andy era el mejor amigo de Santiago, sin duda, pero su relación siempre tenía ese tinte de pseudocompetencia sana. No por nada eran Paul y John. Osvaldo era alguien con quien Santiago se sentía más libre, menos presionado. Eso solo lo pude comprender mientras fuimos novios. Santiago se abrió a mí de formas que lo hacían ver vulnerable, y en esencia eso fue lo que me hizo enamorarme de él, tan profundamente. Hubo una transformación que vivimos que no fue del todo de mi agrado, ya que en muchos sentidos dentro del grupo dejé de ser Monse y me convertí en la novia de Santiago. No estaba muy cómoda con ello. En algún punto de la universidad fue que Santi empezó a tener conductas muy extrañas. Se clavó mucho en temas de demonología y en cosas de ocultismo. Tenía una especie de obsesión con hacer invocaciones y usar runas para consultar la fortuna. Al principio me parecía curioso, pero luego me saturó un poco. Además de todo, no hablaba de esto con nosotros. En sus palabras, Andrés encontraría la forma de convertirlo en una competencia y Osvaldo simplemente no lo entendería. Para cuando terminamos la carrera, Santiago había cambiado mucho y solo parecía interesarle la muerte y sus misterios. La acumulación de cosas me abrumó y con todo el dolor de mi alma terminé la relación con él. En el fondo, yo sabía que aún lo amaba y me dolía en extremo alejarme de él y de los demás, pero lo tuve que hacer. Hasta la fecha, creo que ni Santiago ni Andrés supieron que mantuve cierto contacto con Osvaldo en esas épocas, quien me compartió lo suficiente para saber que la ruptura afectó seriamente a Santi. Pasó más de un año y me sentí lista para intentar recuperar a mis amigos. Claramente, el primero con el que hablé fue con Santiago, quien se mostró muy maduro y abierto a dar una oportunidad a que la amistad funcionara. No pude evitar notar que sí, se le veía deprimido y que cuando mencioné el tema de sus aficiones por lo oculto y los demonios, evitó dar muchos detalles. Yo no quise presionar, no lo creí prudente. Esta tercera etapa, como yo lo veo, fue interesante, rica en experiencias, pero no tan perfecta como yo habría querido. En primera instancia, Osvaldo comenzó a integrar muy a huevo a su amigo Diego y a su novia Sandra. Diego es un tetazo, por decir que es infantil y ridículo, aunque tolerable en general, y en la fiesta puede llegar a ser agradable. Por el contrario, Sandra es una arpía que solo quiere llamar la atención. A pesar de mis intentos de que Osvaldo ya no los incluyera, se acabaron integrando al grupo, pues a Santi sí le cayeron bien, y pese a todo, él seguía siendo el núcleo en torno al cual girábamos todos. Digo, pese a todo porque cambió demasiado. Ya no era alguien alegre
o irreverente. Yo temía que los demonios con los que tanto había estado obsesionado eran en realidad demonios en su cabeza, en sus pensamientos. Me duele mucho pensar que la última vez que estuvimos todos juntos fue arruinada por la hija de la chingada de Sandra. Estábamos en un lugar que era especial para nosotros 4, en el Salón Malafama, en la Condesa. Había elegido ese espacio porque Sandy y yo íbamos mucho ahí cuando éramos novios, y se me ocurrió que podría animarlo un poco. Tuve el error, y ahora lo veo, de comentar que era un sitio predilecto para mí y para él, lo que llevó a lamentada Sandra a hacer un comentario al aire de que yo estaba enamorada de Santiago. Ella no sabía de nuestra relación pasada, pero no tiene idea de cómo sus palabras lo afectaron a él. Luego vino la pandemia y dejamos de vernos, aunque estábamos en contacto por tantos medios fuera posible. A diferencia de Andrés y Osvaldo, yo hablaba mucho con Santiago, con el verdadero Santiago. Mientras que con ellos mantenía una fachada menos pesimista, conmigo era muy transparente. Su decaída era de tal magnitud que a pesar de que se los ocultaba a ellos, fueron capaces de notarlo. No fueron pocas veces que Andy y Osvaldo me buscaron para intentar hacer algo para animarlo, pero yo sabía que no podíamos hacer mucho. Esto no había comenzado con la pandemia, o con algo reciente. Esto era un proceso que llevaba años gestándose, desde que estábamos en la universidad. Yo también estaba preocupada, pero intenté abordarlo desde lo que yo creía que era la mejor opción. Lo conocía mejor que nadie y sabía que el vínculo, la cercanía con nosotros, era algo que le importaba demasiado. Pero la situación me rebasaba. Santiago decía escuchar voces, ver sombras, sentir presencias. Al mismo tiempo, Santi hablaba de que había encontrado una manera de que siempre estuviéramos juntos. Su discurso era demasiado confuso, poco coherente y demasiado aterrador. Yo insistía en verlo, pero él no accedía. Sé que Andy y Osvaldo lo visitaron algunas veces, pero ellos no tenían idea de la barrera que llegaba a poner con ellos. No era el verdadero Santiago, era una especie de versión dañada del Santiago cool de antes, la que montaba para ellos. Yo dormía cuando una llamada me despertó. Era Santi. Decía sus cosas raras, hablando de que el fin había llegado y que no tenía ya más que hacer que tomar ese camino para estar siempre con nosotros. Con él en el teléfono me puse a llorar y a suplicarle que no fuera a ser una locura. Él me dijo que todo estaría bien y me colgó. No tardó mucho en llegar la llamada de Andrés y de Osvaldo. También a ellos les había llamado y les dijo cosas inquietantes, perturbadoras. Todos intentamos llamarle de vuelta, pero nos rechazaba la llamada. No tuvimos más remedio que escribir en el grupo que tenemos, pidiéndole que no hiciera locuras. Él se limitó a contestar que todo estaba bien. Nada de qué preocuparse, decía. Yo sabía que sí debíamos preocuparnos. Y luego tuve ese sueño. Santiago me miraba desde el umbral de la puerta. Yo podía verme a mí misma en la cama, y a él, es decir, no lo vivía en primera persona. Santi se disculpaba por los inconvenientes, pero decía que ahora era libre y que podía estar con nosotros por siempre. A mí me dejaba intranquila que su aspecto era oscuro, ennegrecido, como si estuviera cubierto de hollín. Luego abrió su boca de una manera anormal y un ruido muy agudo provenía de esta. Yo quería despertar, pero no podía hasta que el sonido de algo que se cayó y rompió en la cocina me despertó. Un día después, me avisaron de la muerte de Santiago. Llegué al funeral y estaban ahí Andrés y Osvaldo. Agradecí enormemente en silencio que no estuvieran Diego y su insufrible mujer. Hablamos los tres y nos sentíamos muy culpables por la muerte de Santi. Mis pensamientos eran de rabia. Maldito, te saliste con la tuya, te acabaste matando y nos dejaste a todos, decía entre mí. En ese momento, yo no tenía detalles de su suicidio, ni Osvaldo. Andrés sabía toda la historia, pero nos mintió diciendo que no sabía nada, y cambió el tema contándonos de un sueño que tuvo.
A mí se me salió el alma cuando los detalles que daba eran extraordinariamente similares a lo que yo había soñado, al grado que le dije, ¿y Santiago se veía ennegrecido y luego te despertó algo que se rompió? Si es así, entonces tuvimos el mismo sueño. Andrés, boquiabierto, asintió con la cabeza y volvimos a recapitular su sueño y el mío, encontrando que eran casi idénticos. Esto me afectó demasiado, me empecé a sentir mal y decidí irme a mi casa. Estaba con los nervios de punta, así que me tomé unas pastillas para poder dormir. Afortunadamente, me noquearon por completo. Me aislé de los demás por unos días. Pedí vacaciones en mi trabajo. Pasé al menos un par de días en mi cama, sin bañarme ni levantarme, solo lloraba. Había perdido a mi Santiago. Quizá la estúpida de Sandra no estaba tan equivocada, quizá aún tenía sentimientos fuertes por él. Tratando de recuperar un poco el orden en mi vida, me dispuse a tomar un largo baño. Estaba en la regadera y me metí un espejo para aprovechar y depilarme, mientras el agua caliente ayudaba a distraer mis pensamientos. Sentí un apretón en mi cuello y comencé a ahogarme. Miré hacia el espejo y en el reflejo estaba Santiago, esa misma figura ennegrecida que había visto en mi sueño. Yo no entendía por qué me estaba lastimando. Solo podía pensar, ¿por qué me haces esto? Y a pesar de que estaba asfixiándome, tenía una necesidad inmensa de llorar. Santiago me soltó. Tomé tanto aire como pude, tosí, y mientras me recomponía miré al espejo en donde pude observar que él se colocaba una especie de cordón en el cuello, lo amarró en la tubería de la regadera y se dejó caer. Entendí entonces que me estaba diciendo cómo es que había muerto. Salí de la regadera y le llamé a Andrés, diciéndole que sabía cómo había muerto Santiago. Andrés confesó que ya tenía conocimiento de ello y estaba sorprendido de que yo tuviera esa información. Furiosa, decidí que no quería hablar con él, ni con Osvaldo, pues sentía que me ocultaban cosas. Resulta ser que tenía razón. Estaba sola, en todo sentido. Los eventos siguieron, pues durante muchas noches pude ver y escuchar a Santiago llamarme desde la entrada de mi casa. Eso me aterraba, pero una parte de mí sabía que teníamos que hacer algo al respecto. Mientras contemplaba mis posibilidades, recordé algo que la nana de mi infancia solía decir. Ella decía que a los muertos hay que despedirlos, hay que pedirles que sigan su camino y que dejen este mundo atrás, que si no lo hacemos se quedarán aquí con nosotros y que eso no los deja descansar ni a ellos ni a nosotros. Llamé a Andrés, quien confesó que tanto él como Osvaldo habían tenido experiencias similares y aterradoras. Concluimos que por más loco que sonara lo que decíamos, era un hecho. Santiago seguía entre nosotros, y más importante, que era algo que él hacía deliberadamente. Aunque estaba aterrada, le expliqué mi plan, despedir a Santi. Noté cierta resistencia, pero tuve que insistir y al final cedió. Arreglamos todo de manera en que parecía una reunión social, para hacer catarsis, para juntarnos como gente que acaba de sufrir una pérdida y necesita trabajarla. Era justo lo que yo buscaba. No quería que el verdadero propósito saliera a la luz, para no tener que lidiar con convencer a nadie más. Hablamos de los viejos tiempos, de los no tan viejos. Hasta fui amable con Sandra y le dije algo que era cierto, que Santiago la consideraba divertida. Tan sutilmente como pude, sugerí que nos despidiéramos y empecé a hacerlo yo. Uno a uno, todos dimos nuestras despedidas a Santiago. Cuando terminamos, yo podía sentir que él ya no estaba ahí. Desde entonces, nada extraño ha vuelto a suceder.